El 2020 es un año que quedará para la historia. La pandemia le dio un giro drástico a nuestras vidas y las cosas ya no volverán a ser como las conocíamos. Para la mayoría, este fue un año pésimo y para algunos, el peor de sus vidas. Pero, ¿puede que exista un año peor que este? ¿Cómo fue el considerado peor año de la historia? Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. El 2020 será tristemente recordado por toda nuestra generación. El año de la pandemia, del distanciamiento social, del confinamiento. El año donde todo se detuvo y que cambió nuestras vidas para siempre. Sin embargo, y por más duro que nos sea transitarlo, se queda bastante corto a la hora de elegir al peor año de la historia. Y es que tiene contendientes poderosos. Nuestros abuelos se reirían de nosotros, siendo que ellos vivieron el surgimiento de Adolf Hitler y fueron testigos de la guerra más cruel de la historia moderna. Y hablando de pandemias, nuestros ancestros hace 100 años se enfrentaron a la gripe española, 500 millones de personas infectadas en todo el mundo, falleciendo más del 10% de ellos. Pensando que la actual crisis lleva un poco más de 50 millones de contagiados, con un porcentaje de mortandad del 2%, el patógeno y la crisis que sufrimos quedan bastante desinfladas, ¿no le parece? ¿Sabe? Esta antigua gripe, pese a ser llamada española, dicen que habría surgido de China. Qué curioso, ¿verdad? Yendo un poco más atrás en la historia, para el 520 encontramos otra cruel enfermedad, casi como si se repitieran cada 100 años. Una enfermedad que devastó América. Esta vez fue la viruela, importada por los colonos europeos. Una epidemia que se llevó la vida de entre 60 al 90% de los pobladores originarios. Y en este repaso, ¿cómo no mencionar la aterradora peste negra, que en 1349 diezmó a la mitad de la población europea? Años malos existieron en todas las décadas de nuestra historia. Sin embargo, ocurrió uno que les gana a todos por goleada. El considerado peor año de la historia, el año 536, que fue el comienzo de uno de los peores periodos para estar vivo. El año comenzó con una extraña y densa niebla que lo cubrió todo. Una niebla que llegó a bloquear al sol y que generó el episodio de enfriamiento atmosférico más grave y prolongado de los últimos 2300 años, hundiendo a Europa, Oriente Medio y Asia en una oscuridad total durante 18 meses. Las temperaturas cayeron drásticamente. Si actualmente tenemos una temporada promedio planetaria de 15 grados centígrados, en aquel momento el promedio fue de 2. Nevaba en verano y los rayos del sol no lograban atravesar la espesa niebla. Las cosechas se perdieron y la población de todo el mundo se sumió en la miseria. Incluso en Perú se registraron duras sequías, que algunos creen que desembocaron en el abandono de Teotihuacán. En China se informaba de extraños eclipses que aún hoy no se pueden explicar. Y de hecho, el historiador bizantino Procopio de Cesarea cuenta que el sol iluminaba menos que la luna.
Una crisis que desembocaría en la peste de Justiniano, determinante en la caída del Imperio Romano. La gente pensó que era el fin del mundo, y lo único que podían hacer era pedir clemencia. Una época que desconcertó a los historiadores, geólogos y científicos de todas las ramas. ¿Qué pudo causar tal catástrofe? Y es que, según pudo verse en los anillos de la corteza de los árboles, estos lucharon duramente por sobrevivir entre el año 536 y el 555, por lo que este periodo de oscurecimiento duró varios años. La primera hipótesis que se les ocurrió para explicar este fenómeno fue que esta extraña niebla de polvo sea consecuencia de la erupción de algún enorme volcán. Se apuntaba a algunos que habrían hecho erupción en aquel periodo: el Ilopango de El Salvador, la caldera de Rabaul en el Pacífico o algún volcán de Alaska o Islandia. Sin embargo, no existen registros geológicos de que las grandes erupciones volcánicas entre el 536 al 541 hayan sido suficientes para cubrir el cielo durante tanto tiempo. Y es que una erupción de tal magnitud habría dejado una capa visible de azufre y cenizas sobre las rocas y los núcleos de hielo, algo que no ocurre. Otra de las posibilidades fue el impacto de un meteorito, que también quedó descartado, ya que no existen rastros de iridio suficientes para estas fechas, un elemento más abundante en meteoritos que en la Tierra, por lo que se lo considera una firma de su impacto. Pero entonces, ¿qué causó este extraño fenómeno? En un estudio publicado a finales del año pasado por la investigadora Dallas Sabot de la US Geological Survey, que como siempre tendrá en la descripción, analizar las capas de hielo correspondientes a este periodo en Groenlandia, descubrieron algo increíble. Debajo de todo el hielo habían enterrados microorganismos tropicales. Y se preguntarán, ¿qué hacían organismos amantes del calor en el círculo polar ártico? Al parecer, el desencadenante de este extraño fenómeno habrían sido una serie de erupciones volcánicas, pero en el fondo marino ecuatorial. Erupciones que habrían vaporizado el agua a su alrededor y enviado a estos organismos hacia la atmósfera, quienes se habrían mantenido suspendidos hasta que finalmente quedarían depositados en el círculo ártico. Las erupciones volcánicas submarinas, y en especial las ecuatorianas, son capaces de afectar a todo el planeta, y los sedimentos y microorganismos que arrojaron a la atmósfera pudieron haber sido los responsables de reflejar y devolver la luz del sol al espacio. Fueron un total de 20 años fatídicos: vulcanismo, frío y oscuridad, hambruna, peste, sequía, y todo causado por la madre naturaleza. El peor año para estar vivo, el año 536. Al menos nos hace mirar con mejores ojos a este año que se está yendo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.